Presidente, perdón, añadiendo a la pregunta, usted ha hablado mucho sobre los esfuerzos por combatir la pandemia del COVID. Todo eso se ha hecho dentro de un marco de estados de emergencia. El estado de emergencia vigente termina el 26. ¿Usted lo va a continuar? Es muy posible que sí, pero eso todavía no lo hemos discutido, pero es muy posible que sí porque todavía hay parte del país que está en emergencia. Cuando Leonel Fernández asumió la presidencia por primera vez, dijo que encontraba un avión a punto de despegar. Danilo Medina dijo que encontró un maletín lleno de facturas. Luis Abinader, ¿qué encontró? Un país con hambre de reformas. Un país que había que atender una crisis que era la atención urgente, pero que no podíamos descuidar décadas de reformas que necesitaba la sociedad dominicana. Esas reformas en la justicia, en las instituciones. Mira, a veces aquí las cosas aquí hay que recordar temas. Cada vez que se iba a seleccionar la Junta Central Electoral, era una crisis en el país. Una crisis. Y Agripino, y ahí entrando a la casa de Agripino y saliendo. Lo mismo para el Tribunal Superior Electoral. Lo mismo para la selección de jueces. Señores, ¿cuántos años hemos hablado? La gente no me cree cuando hablamos reforma policial y de seguridad ciudadana. La gente no lo cree porque lo hemos hablado, se ha hablado 200 veces de eso. En materia de endeudamiento, el endeudamiento ha venido creciendo desde hace mucho tiempo. A diciembre, al 31 de diciembre, estaba en 54.500 millones de dólares, tanto el externo como el interno. Quisiera saber si ustedes tienen la estadística de cómo lo recibió usted el 16 de agosto del 2020 y cuánto ha crecido hasta hoy en ese año. Mira, primero, Uchi, hay que decir lo siguiente. Todos los países del mundo, sin excepción, en este tema de pandemia, empezando por Estados Unidos, China, han aumentado sustancialmente los niveles de endeudamiento. No había otra forma. Y el que no lo hizo, mientras menos aumentaron los niveles de endeudamiento, peor están. Y búscate países en Centroamérica que dicen, no aumentamos los niveles de endeudamiento, mírate los niveles de fallecimiento que tienen, de estancamiento de la economía. O sea, ahora, el tema es, Uchi, ¿en qué se invirtió ese dinero? ¿En qué se invirtió ese dinero? Ahí está. Lo tenemos en la seguridad social, lo tenemos en la pandemia, lo tenemos también en la mejora de hospitales. El tema fue que aquí se tomó mucho endeudamiento cuando no era necesario. El tema, señores, de los tiempos buenos y malos es hasta bíblico. Entonces, se tomó endeudamiento en los momentos en que no lo necesitábamos, en los tiempos buenos. Los endeudamientos ya de este nivel son para o proyectos que tengan su retorno o también en momentos como estos. Entonces a nosotros nos tocó unos momentos que tuvimos que acudir al endeudamiento. Ahora, yo espero que al final del año estemos en alrededor de un 67% del PIB en términos de deuda. ¿En cuánto lo recibió? ¿En qué porcentaje? Me parece que estaba en unos 52, 53 del PIB, en términos relativos. Ahora, Uchi, el tema, tú comparas, por ejemplo, con otros países y nosotros no somos el de mayor endeudamiento, estamos quizás en el nivel averaje. El problema de nuestra deuda no es ni siquiera el porciento del PIB, es el costo de la deuda. Y ese costo de esa deuda nosotros la hemos disminuido. El costo de esa deuda. Pero además tú tienes que tener presente algo. Nosotros encontramos unas reservas monetarias por debajo de 6.000 millones y hoy tenemos las reservas monetarias más altas en la historia de la República Dominicana, con unos 12.500 millones, con una tasa estable que incluso pudo seguir bajando la tasa del dólar, porque hay dólar en abundancia ahora mismo en la economía, por diversas razones. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora al estabilizar la economía, Uchi, entonces un proyecto de estabilización y de disminución gradual de la deuda, que no puede ser ni en 4 años,
ni puede ser en 8 años, ni puede ser en 12 años, sino tomarnos nosotros un plan que tiene que ser también de acuerdo con toda la sociedad, así como hemos presentado también el Pacto del Agua, que ese es otro tema, donde se involucre toda la sociedad para ir llevando los niveles de la deuda a niveles manejables. A propósito de Que no eso, puede ser tampoco ni un año, ni un shock, porque lo que nosotros tenemos que pensar es en el que seguir el crecimiento económico y mantener unos niveles de disminución gradual y posible de esa deuda. a propósito de eso, desde el gobierno del PRD 2000-2004 y luego los del PLD, hubo una inclinación, una preferencia de tomar préstamos tipo comercial y no con organismos multilaterales, es decir, préstamos de más corto plazo, de más altos intereses y sobre todo, que parece que era lo que se prefería, sin supervisión en el uso de los fondos tomados en préstamos. El endeudamiento de ahora, ¿en qué se basa? ¿En bonos o en organismos multilaterales? No, mira, Uchi, por lo menos predominantemente. Sí, pero te quiero decir, mira, y yo quiero decirle algo. El 80% de la deuda que hemos recibido nosotros fueron contratadas en el pasado gobierno con los organismos multilaterales. Pues también hay mucha hipocresía. Y tú lo ves, tú lo puedes buscar tú sabes que los organismos multilaterales, esa deuda toman tiempo. Sí. Y tú lo puedes buscar en todos los préstamos. No solamente en este país, en todos los países hubo una transición de la deuda con los organismos multilaterales, los organismos bilaterales, hacia la deuda en los mercados financieros. Eso pasó prácticamente a nivel mundial. Y nosotros hemos seguido, dependiendo del tipo de proyecto que sea, cuando son proyectos de desarrollo, pues se hacen deudas específicas con organismos multilaterales o para proyectos de mejoramiento social, y también, y en otros casos, cuando ya son deudas soberanas, bueno, pues se hacen con los mercados financieros. No necesariamente con los mercados financieros es más costoso. Nosotros hemos logrado bajar el nivel de la tasa de interés y también negociar en mejores términos. Ahora, cada proyecto te dice cuál debe ser el endeudamiento indicado. Por ejemplo, con el tema de salud, hay que acudir a un organismo multilateral que nos va a apoyar. En el Pacto del Agua, para construir todos los acueductos de agua potable y el alcantarillado sanitario, que eso te va a tomar muchos gobiernos de muchos partidos, porque es hasta el 2036, eso tiene que ser, nos está acompañando el Banco Mundial. Entonces, eso depende de qué proyecto, qué tipo de endeudamiento, entonces saber a cuál mercado acudir. No necesariamente tampoco en los mercados financieros es a menos términos. Nosotros se han contratado deuda a 40 años en los mercados financieros. Y Argentina, por ejemplo, lo ha contratado a 100 años. O sea, eso no tiene que ver, es un tema de negociación. Como yo te digo, yo creo que lo que tenemos que llegar ahora con los niveles de crecimiento que nosotros tenemos, a un plan financiero donde vamos a ir disminuyendo la carga de la deuda, pero que sea de manera, con un plan a 15, a 20 años, sin quitarle la actividad y el crecimiento de la economía que fue lo que en los años 80, esa política de shock del Fondo Monetario pues afectó mucho el crecimiento y también la pobreza en la República Dominicana. Nosotros tampoco podemos hacer esa política de shock donde me baje un 1, un 2%, nunca es así, mucho más, los niveles de pobreza. Nosotros tenemos que ir creciendo, avanzando y estabilizando los niveles de deuda, como lo han hecho muchos países de manera exitosa, y nosotros lo vamos a hacer. Pero el dinero sale, excúseme que me faltó lo de la reforma fiscal, entra este año. Bueno, ¿De dónde va a sacar el dinero para hacer todo eso? No, yo lo he dicho muchas veces. Tenemos que discutirlo en este año y esa reforma empezar a aplicarla a partir del próximo año. Y yo quiero que eso sea una discusión nacional. Porque aquí hay mucha gente que te dice, y con mucha cosa que yo cuidé siendo opositor, hay que aumentar
las ayudas sociales y no se puede tomar más préstamos y hay que bajar los impuestos. Entonces, nosotros vamos a discutir esa reforma fiscal, que es la reforma fiscal, y repito, es reforma del gasto público. También yo quiero que el pueblo me diga, no, yo no quiero que tú me sigas gastando en tal cosa. Perfecto, vamos a ver, como digo la sociedad. Y es reforma tributaria también. Y yo sí le voy a decir algo, los que más pueden son los que van a tener que pagar más. Miguel. Y ese es un pacto, y ese tenemos que entenderlo todos. Los que más pueden, los que más ganan, es donde va a tener que recaer la reforma tributaria.